Bien, aquí tenemos como todos los jueves al profesor Gómez Cerda. Gómez Cerda, sí, José Gómez Cerda. La vejez es una cosa terrible, a veces se le baja de repente a uno. Nuestro amigo y gran formador de conciencia sindical, hombre que ha dado su vida realmente para formar todo lo que hemos tenido en los últimos tiempos en la formación del sindicalismo aquí en el país, y un hombre conocido a nivel internacional por sus grandes aportes, autor de varias obras sobre el sindicalismo dominicano y profesor de toda una vida en ese marco, y nos trae siempre cada jueves interesantes temas que van a contribuir a la educación, la formación del pueblo dominicano aquí desde temas matinales. En el día pasado estaba analizando lo que es la política, cómo surgió la política, su origen, los principales filósofos de la antigüedad como Platón, Aristóteles y su concepto sobre la política. Y en este marco entramos hoy en otro aspecto muy interesante de sus charlas de cada jueves, características del capitalismo y la característica del liberalismo. Son los temas de hoy. Adelante, profesor. Bueno, en el tema anterior tratamos los antecedentes, explicando lo que era el mercantilismo, que era un sistema basado en la acumulación de metales preciosos como forma de riqueza, y después se pasó a el sistema de los fisiócratas, o sea, el gobierno de la naturaleza, basado fundamentalmente en la agricultura y la materia prima como fuentes de riqueza. Cuando se implantó la revolución industrial, quiere decir que se cambió el sistema del trabajo manual y humano por el trabajo de las máquinas, los inversionistas que tenían en metales preciosos o en agricultura lo invirtieron en las industrias, y surgieron dos sistemas que conocemos todavía actual: un sistema económico, que es el capitalismo, y un sistema político, que es el liberalismo, aunque en la actualidad se llama neoliberalismo. El capitalismo, su teórico fundamental se llama Adam Smith, que escribió una obra que se llama La riqueza de las naciones, basado en una explicación de que la riqueza de las naciones no es la acumulación de los metales ni la riqueza de la agricultura, sino la producción y el trabajo como parte de la producción, pero fundamentalmente el capital, la acumulación de capital, que es el producto de el trabajo en tanto humano como el trabajo de las industrias. Ahí nacieron varias teorías. Una de las teorías de ese capitalismo, cuando nació, es la teoría de la oferta y la demanda. Quiere decir, a mayor producción hay una demanda. Si la producción aumenta, entonces hay un decrecimiento de la oferta. Si la oferta aumenta, entonces hay una rebaja de la demanda. Quiere decir, cuando hay mucha producción de demanda de oferta, entonces los precios suben. Cuando hay menos demanda, hay más oferta, entonces los precios bajan. Es lo que se llama la ley de la oferta y la demanda, que es la base fundamental del capitalismo. Don José Gómez Cerda, usted ha venido tratando el surgimiento de los regímenes sociales, de los sistemas sociales, sin definir claramente quiénes impulsan el surgimiento de esos sistemas, qué organización se dieron para producir las transformaciones que trajeron como consecuencia la existencia del capitalismo. Y queremos que usted nos explique en ese sentido. Es un surgimiento de la revolución industrial. Cuando se inventaron las máquinas, las industrias, surgió ese sistema. Desde el punto de vista económico, surgió el capitalismo. Desde el punto de vista político, surgió el liberalismo. Desde el punto de vista social, nació la clase trabajadora. Es decir, eso fue lo que impulsó. El origen del capitalismo. Antes, en toda la historia de la humanidad, el hombre trabajaba sin máquinas, no había maquinarias. Entonces,
cuando vino, por eso se llama la revolución industrial. Entonces, ¿usted cree que el surgimiento del capitalismo fue fruto de una evolución o de una revolución? Una revolución, que fue la revolución industrial. Pero esa revolución industrial no tuvo como consecuencia una revolución política. ¿Cómo usted define, por ejemplo, la revolución francesa? No, todavía no hemos llegado ahí. Hemos dicho que al surgimiento de la revolución industrial nace un sistema económico, que es el capitalismo, y un sistema político, que es el liberalismo. Vamos a permitir entonces, que los dos sigan desarrollando el capitalismo está basado en la producción. Había unas presentaciones ahí. Sí, uno que la pongan en pantalla. El capitalismo se basa fundamentalmente en los beneficios que trae la producción. Quiere decir, la producción ya en industria trae una serie de beneficios. La acumulación de esos beneficios es que forma el capital. La acumulación de capitales es lo que se llama el capitalismo. ¿Y qué es lo que es acumulación originaria de capital que definía Carlos Marx? Bueno, Carlos Marx se basaba fundamentalmente en el sistema que existía en Inglaterra. Adam Smith era escocés, pero el sistema se implantó en Inglaterra y había una acumulación de capital. Y Carlos Marx decía que había una plusvalía, quiere decir que había un exceso del trabajo y un exceso de los beneficios que tenían, lo que aportaban el capital. Porque el sistema del capitalismo se basa en una supremacía del capital sobre el trabajo. Y naturalmente la parte humana se deja atrás. Quiere decir que el trabajo se convierte en mercancía, porque la ley de la oferta y la demanda que se aplica en la producción también se aplica en los salarios. Quiere decir, cuando hay un aumento de demanda de producción de trabajadores, entonces los salarios bajan. ¿Cuáles son las principales clases del sistema capitalista, las clases sociales que sustentan el sistema capitalista? El capitalismo, los capitalistas, quiere decir lo que se llama los burgueses, porque son los que detentan, los que tienen el capital. O sea, por ejemplo, una empresa, ¿qué es lo que necesita? Capital y trabajo. Para formar una familia se necesita un hombre y una mujer, tienen que tener el mismo derecho. Para formar una empresa se necesita capital y trabajo. Ahora, en el sistema capitalista, el capital es el que determina todo. Qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a producir, a cómo se va a vender. Quiere decir una supremacía del capital sobre el trabajo. Vamos a permitirlo, Rafael, que el profesor concluya para que hagamos la pregunta, porque entonces no va a poder terminar en ese sentido, bueno, surge como sistema económico el capitalismo, que tiene una serie de características que hemos explicado ahí. Es un sistema económico, o sea, el capitalismo no es un partido, no es un movimiento político, sino económico, que predomina el capital sobre el trabajo, que el control privado, no lo público, lo privado, de los bienes de capital están por encima de otros factores, y que el beneficio o la ganancia es la prioridad de la acción de la producción. Quiere decir, se produce para tener beneficios o para tener ganancias. Eso es lo que se llama, esas son las características del capitalismo. Ahora, por otra parte, surgió el liberalismo. El liberalismo es un sistema político que se basa, y tomando, que hablamos la semana pasada, principios, por ejemplo, de los fisiócratas, del dejar hacer, dejar pasar, ellos asumieron esa parte, y se basa fundamentalmente en la libertad de empresa. Quiere decir, el liberalismo propicia la libertad de empresa. Cada cual puede formar la cantidad de empresas que les parezca y organizarla como crea conveniente. La libertad de producción, cada empresario determina la cantidad, la calidad y las normas de producción de su empresa. La libertad de circulación, no hay trabas aduaneras y se pasan libremente por las aduanas las mercancías. Y la libertad de consumo, cada consumidor puede comprar lo que quiera. Quiere decir, antes de la Revolución Francesa, el sistema predominante era el capitalismo, porque Inglaterra era el país, digamos, capitalista que existía, era el país más desarrollado del mundo, era el que tenía más colonias en Asia, en África, en América, en todas partes, y esos eran los dos sistemas que predominaron. Podemos decir, profesor, que el liberalismo es la expresión política del capitalismo. Es la expresión política del capitalismo. Podemos decir que el liberalismo nació
conjuntamente con la revolución industrial. Nace como la revolución, como resultado de la revolución Por eso industrial. en estos tiempos se habla del neoliberalismo. El neoliberalismo es la versión nueva Del del liberalismo liberalismo clásico. que es el que ha propiciado lo que llamamos ahora la globalización. Libre mercado. Antes se hablaba, por ejemplo, de dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer y dejar pasar quiere decir dejar hacer lo que se pueda hacer y dejar pasar las personas y las mercancías. Ahora, en el nuevo liberalismo, el neoliberalismo, tiene esos mismos principios, pero con una variante. En la globalización, lo que tiene fuerza, lo que tiene primacía es el mercado. Entonces, por la aduana deben pasar todas las mercancías, que es lo que se llama el Tratado de Libre Comercio, o el Tratado de Libre Comercio que tiene Estados Unidos con México, pero no pueden pasar las personas. Quiere decir, hay una libertad para la mercancía, para dejar pasar las mercancías, pero no para dejar pasar los hombres o las personas. Entonces el neoliberalismo es la versión moderna del liberalismo basado en el capitalismo, con una expresión diferente que es lo que se llama la globalización. Y ahora la base fundamental en los momentos actuales es la mercancía, quiere decir, el mercado es que está por encima del hombre, por encima de todo. Por eso se llama neoliberalismo en la actualidad. Pero como hablamos de los orígenes de la política, entonces el liberalismo fue la política, quiere decir, el capitalismo es un sistema económico, no hay ningún partido que se llame capitalista en el mundo, porque no es un sistema económico, no es una expresión. Sin embargo, sí política. hay partidos liberales. Hay partidos liberales y por ejemplo, de los partidos más viejos en la historia están en Inglaterra los Tory, que fueron el primer partido que se hizo, que todavía existe, que es el partido con un nuevo nombre de Margaret Thatcher, y es un partido que tiene más de 300 años, quiere decir, es una expresión política. El liberalismo es una expresión política. El capitalismo es una expresión económica. Sin embargo, cuando se habla del... Ahora, siempre ha habido en el una caso conexión. de liberación, no es liberalismo. No es liberalismo, es una cosa de libertad. Los dos están basados en la libertad, por eso se llama liberalismo, porque está basado, como dije, en la libertad de empresa, la libertad de producción, la libertad de circulación y la libertad de consumo, que es la característica del liberalismo. Sí, don José, yo quería resaltar, porque usted ha estado tratando los temas de manera muy profesional, muy académica. Yo quería resaltar que los cambios que se producen en la sociedad son impulsados por las clases sociales, y en cada régimen social hay una clase determinante y otra que lucha contra esa clase para producir la revolución. Y entonces, en ese sentido, la organización del Partido de los Trabajadores, ¿cómo usted lo concibe para la toma del poder político por parte de esa clase social? Bueno, hay experiencia y en Inglaterra hay el Partido Laborista, que es el que está en el poder. El Partido Laborista fue formado por la Confederación de Trabajadores ingleses, pero el Partido Laborista, por ejemplo, ha tenido como Winston Churchill, que fue uno de sus principales ideólogos, pero no eran trabajadores. Cierto. Ni Tony Blair es trabajador. O sea, el Partido Laborista es origen de las organizaciones sindicales, pero quienes tienen el poder no son los trabajadores, no son los obreros. Es el nombre que se le ha puesto, como hay partidos de trabajadores en muchas partes que lo que menos hay son trabajadores. Quiere decir que una cosa es el Entonces, nombre, profesor, si el liberalismo es la expresión política del capitalismo, la democracia es el ordenamiento. La democracia es un sistema, es un estilo, una forma de la política, como hablamos, como hay la aristocracia, como hay hubo antes la teocracia, en la cual Dios era un ente importante, y han habido otros sistemas caudillistas, dictadores, totalitarismo, y la democracia definida en su origen es el poder del pueblo. Eso es lo que quiere decir demo y cracia, quiere decir es el poder del pueblo. No hay ningún país del mundo todavía que se pueda decir que se ha llegado a una plena democracia en la cual el pueblo participa. Siempre, como dijo Carlos, hay una clase dominante que, sea nombre del capitalismo, sea nombre del liberalismo, sea nombre de los trabajadores, son los que gobiernan. Por eso un clan, no el pueblo
en consulta, en referéndum, son los que toman las decisiones. Se dice que Suiza es uno de los países más democráticos del mundo porque hay el poder de revocación, quiere decir, el pueblo puede revocar los poderes que le da a los que eligen, y es una forma que no lo hay en muchos países y tienen otros sistemas más adelantados. Pero la democracia como poder del pueblo no existe en ninguna parte. Hay aproximaciones.